Eso. Ellas van a ser las protagonistas del video de hoy. Bueno, hola chicos, antes que nada pues muchas gracias por apoyarme. He estado formándome para convertirme en guía de Berlín. Mi nombre es Lina, tengo 29 años, llevo viviendo en Berlín cerca de 3 años. Vine a hacer mi maestría de diseño de nuevos medios y me enamoré de la ciudad. Yo sé, con los inviernos es difícil creerlo, pero sí pasó. Entonces pues decidí quedarme y cada vez me enamoro más de la historia de Berlín, me enamoro más de la cultura, del arte, y por eso me gusta compartir esta pasión que tengo por esta ciudad con personas como ustedes. Bueno, hoy en día soy profesora en una universidad. Emilio, que está ahí, es uno de mis estudiantes. También soy artista y bueno, voy a ser guía turística también. Entonces, ya que yo me presenté, me encantaría conocerlos a ustedes, que me digan de dónde vienen, hace cuánto están en Berlín y demás. Entonces, mi nombre es Laura. Yo estoy en Berlín hace casi 3 años, junto con mi hija Elena Sofía y mi esposo Diego. Lapsi también está. Bueno, María Ángel. bueno, mi nombre es Yadira, soy de Colombia, Florencia, Caquetá. Y llevamos 3 meses. Solo 3 Muy meses bien. con María Y Ángel. tenemos a Patrick. Patrick. Patrick? Kannst du dir vorstellen? Ja. Achso, ich heiße Patrick und komme aus Berlin. Ok, perfecto. Ok, super. Más. Más cerca, ok. Bueno, chicos, les tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez un free walking tour? No. Bueno, un free walking tour más o menos se basa en ser un sistema de taquilla inversa. Es decir, yo les hago el recorrido y al final ustedes van a valorar mi trabajo con lo que consideren que, pues sí, con lo que consideren. O sea, si les encantó me pueden dar 100 euros. No, mentira, no, la verdad, lo que quieran. Bueno, ya que me la puedes dar, lo que quieras. Bueno, chicos, entonces antes que nada les voy a dar un poquito de contexto de Berlín, para que entendamos esta ciudad. Berlín es una ciudad de 892 kilómetros cuadrados, es la quinta más grande en Europa, y la tercera más grande en área, la quinta más poblada y la tercera más grande en área. Berlín, pues de las cosas que más me enamoró de esta ciudad es que es completamente multicultural. No sé si han dado cuenta que en las esquinas, en el metro, de pronto en cualquier parte van a escuchar alrededor de 5 idiomas y eso a mí me pareció increíble. En Berlín viven alrededor de 190 nacionalidades. Y eso pues creo que es un fenómeno que solo se presenta aquí, o bueno, de los pocos lugares que se presenta. También Berlín es una ciudad joven en donde el promedio de habitantes es de 42 años. Les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que Berlín es una ciudad pobre o rica? ¿Tú qué crees? ¿Pobre? Ajá. ¿Tú qué crees? En Colombia es ¿Pobre? Entonces no sé si esta ciudad no lo es. Pues la verdad sí, tienen razón, sí, Berlín es una ciudad pobre. ¿Por qué pobre? Porque es de las pocas capitales en el mundo que le baja el Producto Interno Bruto a Alemania, ¿cierto? Esto quiere decir que si borráramos a Berlín del mapa, Alemania sería 100% más rica. Pero esto se debe a un fenómeno en que Berlín realmente la industria se basa en servicios, en hospitalidad, un poco en startups, en innovación, pero no se basa en industria. La industria de Alemania está toda en el sur, tenemos industria automovilística, farmacéutica, de tecnología y demás. Bueno, chicos, a Berlín hay que leerla siempre de manera horizontal. ¿Esto por qué? ¿Ustedes han visto estos tubos en la calle que son como rosados, naranjas, cafés? ¿Les han visto? Bueno, lastimosamente estos tubos no son para transportar la cerveza. Son, ojalá, pero no para nuestro pesar, son para sacar el agua. Estos tubos siempre están en construcciones y esto es porque Berlín viene del eslavo berlo, que quiere decir pantano. Berlín fue construido encima de un pantano, entonces es por eso que vemos edificios que no superan cierta altura. Siempre el centro, que vamos a ver el corazón de la ciudad, está la torre de televisión de Alexanderplatz. Entonces es por esto que no podemos hacer edificios más altos. Bueno, ahora que ya les expliqué un poquito del contexto de Berlín, les voy a contar un poquito del contexto de Alemania. Y para eso necesito una cosita aquí. El iPad.
¿Sí? ¿Lo acerco más? Ok. Listos. Bueno, vamos a ver cómo hago con micrófono y tablet, pero... Listo. Bueno. ¿Ahí lo ven bien? ¿Sí? Vamos a ver cómo hago con micrófono y tablet, pero ojalá no me enrede mucho. Bueno, entonces para entender la historia de Alemania tenemos 4 puntos importantes. 5, en verdad. Tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico que va desde el 962 hasta el 1806. Tenemos el Imperio Alemán o el Segundo Reich desde 1871 hasta 1918. Tenemos la República entre guerras, el periodo entre guerras o la República de Weimar, que va desde 1920 a 1933. Tenemos el Tercer Reich, que ustedes pues seguro ya están familiares con él, que es la Alemania nazi, que va desde 1933 hasta 1945. Y para terminar tenemos el periodo de las dos Alemanias o la Guerra Fría, donde se divide Alemania entre pues este y oeste, y bueno, y toda Europa también se divide entre este y oeste. 3 puntos importantes de cada uno de estos eventos históricos. Para empezar, con el Sacro Imperio. Alemania no era un Estado-nación como lo conocemos, era un conglomerado de Estados-naciones independientes. Esto quiere decir que sí había un emperador, pero realmente cada estado velaba por sus intereses. Entonces eran principados, ducados, obispados o bueno, tierras independientes en donde cada uno velaba por sus propios intereses. No existía unidad en Alemania. En este periodo importante también sucede la reforma luterana en 1517, que como ustedes saben, Martín Lutero hace esta reforma en donde se divide la religión entre protestantes y católicos. Esto lleva todavía más a una, pues sí, como falta de unidad, ¿cierto? En donde cierta parte de Alemania se convierte en protestante y cierta parte se convierte en católica. Hoy en día también podemos ver esas como diferencias porque hay feriados por ejemplo, los feriados en el sur de Alemania son diferentes a los que tenemos en Berlín. En Berlín la mayoría de población es protestante. Bueno, aunque hay muchas religiones, vale la pena aclarar. Entonces, tenemos esto, seguido a esto, por la reforma luterana, pasamos a la Guerra de los 30 años, que termina con la Paz de Westfalia, y esto ya deja a Alemania todavía más desunida. Seguido a esto, tenemos las guerras napoleónicas, ¿cierto? Napoleón estaba tratando de expandir su imperio y siempre entre Alemania, entre Berlín, París, Alemania, Francia, siempre ha habido como una suerte de rivalidad, llamémoslo, por quién es el más poderoso. En esta época estábamos en lo que era el Imperio Prusiano, ¿cierto? En Prusia, existían diferentes emperadores que se llamaban Federico, Guillermo, o como se podrían llamar, si es Federico, Guillermo, como también se podrían llamar. Guillermo Federico. Exactamente, entonces exactamente, José Arcadio, lo mismo, misma situación. Entonces en esa época el emperador Federico Guillermo II decide pues que esta puerta sea una puerta para la Puerta de la Victoria. Esto quiere decir que el primer ejército que va a atravesar esta puerta será el ejército alemán. Vale la pena aclarar que Berlín fue fundada en el siglo XIII y siempre tuvo un sistema de puertas, ¿cierto? Eso alrededor del 1788 habían 18 puertas que servían como puertas aduaneras. La puerta de Berlín, tanto como cualquier otra puerta, era para cobrar impuestos. Esto dividía la zona de Brandenburgo, que quedaba a ese lado de Berlín. Entonces era simplemente una puerta aduanera. Y fue hasta Prusia, con Federico Guillermo II, que esta puerta toma el significado de ser la puerta de la paz y la puerta de la victoria. En esta puerta solo podían cruzar monarcas por el medio y por los lados pasaba el pueblo. Ahorita cuando la atravesemos, quiero que ustedes la atravesen por la mitad como todos unos reyes y reinas que son, por favor. Sí, porque es increíble que hoy en día podamos atravesar esta puerta como es hoy en día.
Esta puerta ha sufrido, pues ya como les venía explicando, varios eventos históricos. Entonces, en las guerras napoleónicas en 1806, Napoleón entra por esa puerta, es el primer ejército que entra por esa puerta. Eso es una humillación increíble para Alemania porque ellos estaban volviendo a unificarse, y es una humillación terrible. Aquí les voy a mostrar perfecto, una caricatura de esa época en donde, exactamente, entonces Napoleón quiere llevarse la puerta. Él dice, yo gané esta guerra, esta batalla, yo me quiero llevar la puerta. Él dice, estás loco, o sea, no puedes llevarte una puerta entera. Entonces, él dice, bueno, me llevo la cuadriga. Y esto, aquí vemos que empiezan a aparecer caricaturas nacionalistas. Cuando hablamos de caricaturas nacionalistas, hablamos de que ya hay un sentimiento de nación, un sentimiento de unidad. Entonces, Napoleón se lleva la cuadriga y se termina quedando 8 años en el Museo del Louvre, en París, y es recuperada tras 8 años. Aquí vamos a ver un poquito. Uy, ¿qué pasó? Perdón. Listo. Aquí vamos a ver cuando la cuadriga es recuperada. Todo el pueblo celebra, está contento, están felices, porque ahora esto representa la unidad alemana. Entonces tiene 2 nuevos símbolos. Le vamos a agregar la cruz prusiana, le vamos a agregar la corona de laurel, que es la corona de la victoria, y le vamos a agregar el águila también prusiana, que representa el poder del imperio. Dicen que cuando la recuperaron cambiaron de donde está mirando la reina de la victoria. Si vemos, está mirando directamente a la embajada de Francia, como diciendo, te gané. Entonces, y por eso dicen también que esta plaza se llama la Plaza de París, la Pariserplatz. Bueno, ahora sí, ya que tenemos claro qué pasó con la cuadriga, también es importante hablar de que esta puerta en la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente destrozada. Y como resultado de eso, aquí les voy a mostrar una foto. Se ve un poco cómo había quedado destrozada a la vez. ¿Sí? Sí. Entonces esta cuadriga realmente no es la cuadriga original, pero igual sigue recordándonos ese primer momento en donde Alemania se unificó y tuvo ese sentimiento de nación. Vamos para el Segundo Reich. Segundo Reich es 1871, tenemos al canciller Otto von Bismarck, canciller de hierro. Otto von Bismarck decide que Alemania tiene que unificarse. Entonces es el primer momento en la historia en que Alemania se unifica. Acto seguido, Alemania empieza a tener mucho poder. Hay 2 estados que son Austria y Hungría que empiezan a tener muchísimo poder y esto le da a Alemania sed de poder, decir, ok, ahora sí, yo voy a ganar. Entonces Alemania, básicamente, estos 2 estados inician lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial, que ya sabemos que terminó mal, terminó fatal. 1919, Versalles, con el Tratado de Versalles se llega a la paz, ¿cierto? Se llega a la paz y se te cayó tu muñequito. Se llega a la paz y Alemania queda con condiciones terribles. Tiene una deuda de guerra increíble, hoy en día equivaldría a lo que son 360.000 millones de euros y esa deuda se terminó de pagar en el 2010, o sea, hace nada terminaron de pagar su primera deuda de la Primera Guerra Mundial. Entonces, queda también con un ejército reducido a 100.000 hombres y tiene que aceptar la culpa de guerra. Hay un periodo de muchísima pobreza, muchísima hiperinflación. Y es aquí donde entramos al periodo entre guerras o la República de Weimar. Es un periodo con muchísima pobreza, el pueblo está descontento, está triste, les rompieron esa ilusión de ser un gran imperio. Entonces, en este momento, a pesar de que hay mucha pobreza, hay un gran florecimiento cultural. Entonces tenemos, por ejemplo, movimientos artísticos como el expresionismo alemán, tenemos, por ejemplo, directores de cine o películas como son El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, también Metrópolis, no sé si han visto alguno de estos filmes, son muy chéveres. Entonces, y también hay un surgimiento de lo que es la cultura del cabaret, en donde la comunidad LGTBI se empieza a convertir en una parte más activa del tejido social.
Entonces todos estos lugares de reunión, de fiesta, de tener como un ánimo un poco más altivo tras la guerra, en la posguerra, surgen así. Después de este periodo, dado que Alemania está sufriendo una pérdida de identidad, esto es el caldo perfecto para que llegue alguien al poder como Adolf Hitler. Entonces ahora estamos hablando del Tercer Reich. Vamos a cruzar del otro lado, por la puerta, como les dije, como reyes y reinas, y ya les sigo contando el Tercer Reich. Venía mostrando, aquí es donde queda la tierra de nadie. En este momento estamos parados aquí. Estamos en lo que es el Memorial Judío de Berlín. Vale la pena mencionar que en Berlín no solo está este memorial, hay muchísimos memoriales. Tenemos, por ejemplo, otro memorial sobre las víctimas del nazismo, que es el Memorial de los Homosexuales. Tenemos en el Parlamento también el Memorial de los Roma Sinti, y así alrededor de Berlín hay muchísimos memoriales. Este memorial fue construido en el 2005 por el arquitecto americano Peter Eisenman. Y Peter Eisenman, pues esto fue como un poco controversial porque Peter Eisenman no vivió lo que fue los horrores del Holocausto, él es americano. Entonces, lo que él hizo para poder representar lo irrepresentable fue hacer muchas entrevistas con personas que habían vivido este periodo y así poder entender cómo podía él hablar de algo que no había vivido. Entonces, vamos a ver que en este memorial hay 2.711 bloques. Un día Eisenman tiene una conversación con un rabino y el rabino le dice, oye, ¿por qué pusiste 2.711 bloques? Y él le dice, la verdad, me quedé sin presupuesto, hasta ahí llegamos. Y él le dice, sabes que es muy curioso porque el Talmud, el libro de los judíos, es en donde se recopilan sus tradiciones, su cultura, sus creencias, sus leyes. Tiene 2.711 páginas. Este libro surgió después del primer éxodo de los judíos, cuando los sacaron de Israel. Entonces es una gran casualidad que hay 2.711 bloques. Vamos a ver que cada bloque es igual en ancho y en largo, pero no en altura. No hay un bloque que sea igual a ninguno. Todos son únicos. Y esto lo hizo él para representar a todas las víctimas del nazismo. Estamos hablando de la época más terrorífica y horrorosa de la historia de la humanidad. Esto es injustificable. Hoy en día es muy importante tener espacios como este para conmemorar, para recordar lo horribles que podemos ser los seres humanos. Este es un espacio en donde tenemos que tener mucho respeto. Por favor, no se vayan a parar en las torrecitas estas, porque alguien de seguridad los va a sacar corriendo. Entonces, por favor, cuando entren, ahorita quiero que entren, que lo recorran y nos encontremos en la esquina de allá, ¿ven? En la esquina del edificio blanco, ¿listo? Entonces quiero que entren, lo recorran solos y después me cuentan qué sintieron. Esto no es el Triángulo de las Bermudas, no se me van a perder por ahí, ¿cierto? Entonces, nos vemos allá. Últimos datos que les quiero contar sobre este memorial, antes de que lo atravesemos y discutamos cómo nos sentimos. Este memorial ha sido como objeto de muchas controversias durante los años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes ven que no hay ningún solo graffiti, ¿cierto? Esto se debe a que tienen un líquido especial que es antigrafitis. ¿Pero dónde viene este líquido? Este líquido fue producido por Degussa. Degussa es la misma compañía que producía el gas Ciclón B para las cámaras de gas de los judíos. Entonces, dado que fue esta la compañía que proporcionaba este gas, básicamente esta compañía tiene que asegurar el mantenimiento y la restauración de este monumento siempre, o sea, hasta el final de los tiempos. Otras compañías alemanas que hicieron una parte muy activa en el régimen nazi fue Hugo Boss, que hacía los uniformes militares. Tenemos Volkswagen, que tenía un 80 a 90% de mano de obra de prisioneros de guerra judíos. Tenemos IBM, que construyó el software de identificación, o sea, de racialización, identificación, clasificación de personas. Y también tenemos, bueno, así hay muchos ejemplos. Entonces, para que seamos, está Porsche, que construía los tanques de guerra con Mercedes.
Y tenemos a Siemens también, que tenía prisioneros de guerra y construían las cámaras de gas en donde lamentablemente iban a morir más adelante. Entonces, cuando crucemos, quiero que tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de 6 millones de vidas que se llevó el nazismo. Entonces ya nos vemos del otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces ya que cruzaron, quiero que me cuenten un poco cómo se sintieron. Yo me sentí agitada. ¿Te sentiste agitadísima? Yo también. ¿Tú también? ¿Y tú qué sentiste? Pues, o sea, yo ya había estado varias veces en este monumento y lo que siempre me llama mucho la atención es la rapidez con la que uno queda inmerso y se siente en él. Y creo que pues eso era lo que quería comunicar el artista también, como la sociedad alemana Mira, en sí, pintemos. se vio inmersa en una situación muy rápidamente en la que ya no se Mira. sabía qué iba a pasar y qué estaba pasando a su alrededor también. En May no. Ay, tampoco. Pues, la verdad, para mí es su primer vez, no había vivido, sí, no sabía de ese. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste triste? Pues como muchos pensamientos, como que uy, todo lo que pudo pasar, lo que se vivió, o sea, sí, pero no tenía mucho conocimiento de Total. Bueno, como ustedes venían contando, pues, bueno, el artista sí tuvo como pues la intención de que no se sintiera un poco perdido. No sé si sintieron cuando van caminando que ven a alguien del otro lado como sombras, como un poco un estado como de perderse y de no encontrarse, lo que venía explicando. Entonces, pues realmente es subjetivo, para cada persona es diferente lo que sienten. A mí, por ejemplo, la primera vez que yo crucé sentí muchísima nostalgia. Fue un invierno, estaba nevando, estaba más gris que nunca, entonces obviamente sentí muchísima nostalgia. Hay personas que creen que esto se parece como a lo que son lápidas de cementerio. Hay otras que empiezan a sentir que representa como estas ganas de encasillar al otro, de tildarlo como un alien, como un otro. Entonces pues ya depende cómo vayamos leyendo. Es importante también que Peter Eisenman quería hacer esto encerrado, como el memorial de las Torres Gemelas, pero le dijeron no, porque muchas víctimas del nazismo fueron discapacitados. Entonces, en medio de esas torres, tiene que caber perfectamente una silla de ruedas. Es por eso que está abierto. Si les interesa saber más de este tema, que es duro, es difícil de procesar, pero pues en mi opinión sigue muy vivo hoy en día. Hoy en día seguimos siendo, pues odiándonos unos a otros, seguimos, sí, los humanos no hemos evolucionado mucho. Entonces, si les interesa más, los invito a ir al campo de concentración de Sachsenhausen. Tenemos ese tour. Este campo era básicamente donde se tomaron todas las decisiones de inteligencia nazi para la deportación de judíos a campos de exterminio. Está a 1 hora de Berlín, por Oranienburg. Entonces, si les interesa, pues les invito. También tenemos ese tour. Al frente, esta es una parada corta pero importante. Al frente tenemos, si pueden ver este perfil, es el perfil de George Esler. George Esler fue un carpintero, pues sí, en la época nazi, y lo recordamos hoy en día porque fue el único que trató de tumbar, pues no el único, fue el primer intento en donde se trató de matar a Hitler. Entonces, Hitler iba a dar un discurso en el München Brauerei y él diseñó perfectamente una bomba para que estallara perfectamente cuando Hitler estaba dando su discurso. Por cuestión de 15 minutos no mató al Führer, sino que murieron, meseros y simpatizantes nazis, pero por cuestión de 15 minutos. Sobre él hay una película que les recomiendo que se llama 15 minutos para matar a Hitler. Entonces por eso, sí, 15 minutos para matar a Hitler. Entonces por eso todavía lo conmemoramos, porque fue muy valiente y no se hubiera evitado una catástrofe como las almas. Tranquila. Bueno, ¿está rico ese pan? Se ve muy rico. Bueno, entonces,
Ya que estamos entendiendo un poquito cómo funcionaba el muro, cómo Berlín estaba dividida, esta es una parte que necesito que entiendan muy bien y que se lleven de este tour. ¿Ustedes creen que el muro de Berlín iba de este a oeste, de norte a sur? ¿Cómo era? Sí, bueno, porque... bueno, ella lo sabe. Ella ya lo sabía. Este muro era una serpentina. Iba así. Entonces realmente es por eso que vemos esta diferencia entre este y oeste, que no es lineal. Está en diferentes partes de la ciudad. Entonces es muy importante que entiendan que este sistema de muros lo que hacía era que dividía, encerraba el área capitalista o la RFA, la encerraba, y lo que hacía que fuera una isla en un océano comunista. O sea, estaba completamente rodeada por comunismo. En esta época, cuando pues, aparece el muro, que realmente tomó una sola noche para que construyeran el muro, en esta época las personas querían escapar del comunismo porque, pues bueno, tenían más oportunidades de crecer laboralmente, de ascender socialmente en el lado capitalista. En esta época hubieron muchos escapes por túneles, por vía aérea, ya que no hay fronteras. Hubo una pareja que decidió construir un globo aerostático artesanal y volar al otro lado. Hubo una chica que se puso una hoja de nenúfar o de loto, que el loto no es nativo de Alemania, pero se fue por todo el río Spree con su hoja encima y cruzó. También hubo otro chico que se fue en tirolina y cruzó de un lado al otro. Así tenemos muchas historias para cruzar el muro. ¿Cuál es el problema con esto? Que de Berlín del Este se están yendo todas las mentes jóvenes. Está pasando un fenómeno que se llama como la fuga de cerebros. Se están yendo todos los que acaban de estudiar, se está yendo la gente que podría sostener la economía del lado este. Entonces, es ahí, en ese punto, en donde dicen necesitamos crear el muro porque vamos a terminar de perder a toda nuestra población. Entonces, esto es un resultado de esta fuga de cerebros. ¿Listos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Ok. Bueno, podemos seguir entonces. Comentario. Dímelo. Porque uno siempre se imagina como los rusos por allá lejos y los gringos por allá. Sí. Y dice, ellos no tienen, o sea, ¿por qué se pelean tanto y nosotros en el medio? Pero pues en esa imagen que uno normalmente no ve el globo terráqueo, sí se da cuenta de que están Es muy más cerca. Como les venía contando, estamos en el Checkpoint Charlie. Este es un punto muy importante para la historia del muro de Berlín. Estábamos hablando del muro. Este era uno de los 3 puntos en donde se podía cruzar del este al oeste. Era principalmente para diplomáticos y sí, personas políticas, ¿cierto? ¿Por qué Charlie? No es porque el soldado se llame Charlie. Este es el soldado que representaba al lado americano y estaba mirando hacia el este, que no se cruzaran. Y del otro lado tenemos a un soldado comunista mirando al oeste para que no se cruzaran. Entonces se llama Charlie porque en el alfabeto militar tenemos Alfa, Bravo, Charlie. Es el tercer punto en donde se puede cruzar el muro. En este punto, aunque hoy en día no parece como mucho, ¿cierto? Parece un poco como, bueno, pero ¿qué pasó acá? En este punto casi inicia la Tercera Guerra Mundial. En este punto casi que se acaba el mundo, por decir así. El 26 de octubre de 1942, un soldado del este, un diplomático del oeste, un americano, ¿sí? Quería cruzar hacia el este. Normalmente esto se podía hacer de manera normal. Le dije, entonces en este momento, cuando él iba a cruzar, lo detiene el soldado comunista y le dice, hey, no puedes cruzar hasta que te requisemos, necesitamos hacer una requisa. Entonces el soldado americano, el diplomático americano se siente completamente ofendido, y le dice, esto no está en los pactos de posguerra, esto es un irrespeto. Acto seguido llega un tanque del lado de los americanos, Acto seguido llega otro tanque del lado de los soviéticos. Y así esto se va escalando
Entonces tenemos el lado soviético y el lado americano, todos con tanques. Si alguno se hubiera atrevido a avanzar así sea 1 centímetro, esto iniciaría una guerra nuclear, la tercera guerra mundial. Gracias a que hubo un discurso diplomático entre Churchill y el que en este momento estaba encargado del Partido Comunista, lograron que los tanques fueran pues echando para atrás, por decir así, echando para atrás lentamente, y que esto no se hubiera convertido en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esto sucede, me acuerdo mucho de esta fecha porque es el día de mi cumpleaños, el 28 de octubre de 1942, volvemos a llegar a este momento de paz. Entonces, ahorita, pues no paz, pero digamos buenos términos, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a mostrar una foto en donde se puede ver confrontación, este afrontamiento de tanques. ¿Listo? Listos, vamos. Todo parte de un proyecto de Hitler que se llamaba el Proyecto Germania. Él quería que toda Alemania se viera así. Pues como podemos ver, uno al lado de estos edificios se siente chiquitito, se siente un poco oprimido. Este edificio es macizo, es fuerte, es como para asustar, como la política del miedo, ¿cierto? Hoy en día, este ya no es el Ministerio del Aire. También da miedo, también asusta, pero porque es el Ministerio de Hacienda. Aquí reciben todos nuestros impuestos. Intimidante, sigue siendo intimidante. En este edificio se filmó una película que se llama Operación Valquiria con Tom Cruise. En esta película se puede ver el segundo intento que se hizo para quitar a Hitler del poder. Cuando filmaron esta película, este edificio fue 100% nazificado. Esto quiere decir que le volvieron a poner símbolos nazis. Imagínense, ustedes están dormidos, se despiertan y esto está otra vez con estos símbolos. Es para que a uno le dé un infarto, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento se prohibió cualquier símbolo que tenga apología al nazismo. No podemos, pues sí, eso está completamente prohibido, sino una multa carísima. Pero bueno, eso es de esta parada. Ya podemos hacer una pausa y sí, la siguiente parada es una pausita. ¿Listo? Bueno, Emilio me estaba preguntando en qué lado estamos, ¿cierto? Emilio me estaba preguntando, este es el este, es el oeste, y yo le dije, ¿sabes también cómo se puede saber? Cuando vemos esta gran cicatriz, hay unas placas que dicen Berliner Mauer, ¿cierto? Si estamos del lado en que podemos leer la placa, estamos del lado de los vencedores. Entonces estamos en el oeste. O sea, esto no es estoy hablando de la cicatriz. Y si no estamos del lado en que no la podemos leer, estamos del lado este. Exactamente. En este momento este es este, porque vemos los edificios comunistas, vemos los edificios sí, como brutalistas. ¿Listo? Bueno, una mini aclaración que me olvidé de contarles. Ustedes acaban de cruzar de Berlín del Este de Berlín del Oeste, de hecho. No, del Este a Berlín del Oeste. Acaban de cruzar. Estamos aquí viendo lo que quedó del muro. Acabamos de pasar de Mitte a Kreuzberg, al barrio de Kreuzberg. ¿Ustedes qué piensan cuando ven este muro? ¿Les parece intimidante, fuerte? ¿Cómo les parece este muro? No está tan terrible. No da miedo, ¿cierto? Uno dice, pero ¿qué pasaba? ¿Los muros de qué? Sí, como que no es un muro realmente, como que no dice, pero ¿por qué no se lo podían cruzar y ya? Bueno, resulta que este no era un único muro, era un sistema de muros. Entre muro y muro existía algo que se llamaba la Franja de la Muerte. Aquí habían tanques, habían soldados, habían 1000 maneras en que se podía matar a alguien que intentara cruzar el muro. Entonces era un sándwich, era un sistema realmente de 3 muros. El primer muro, el segundo y el tercero. Y entre el primero y el segundo estaba la Franja de la Muerte y así sucesivamente. Entonces era muy difícil cruzar al otro lado. Aquí estamos en lo que es la topografía del terror. Aquí se ubicaba la Gestapo, que era la policía de los aliados. El Departamento de Inteligencia Policial de los aliados. Si ustedes me preguntan si les recomiendo venir acá, o sea, es gratis, es importante, pero creo que hay mejores lugares para aprender de lo que sucedió acá, como el Museo Judío o, como les venía diciendo, Sachsenhausen. Creo que es perfecto. Allí atrás también tenemos pues como atracción turística, en donde
dicen que pues se puede ver Berlín muy bien, pero bajo mi opinión yo les recomendaría ir al Panoramapunkt en Potsdamer Platz, que es el punto más alto de Berlín y es gratis, entonces pueden ir, pueden subir, pueden verlo y se ahorran. ¿Gratis? Es gratis, es gratis. Sí creo, sí, es gratis. No, yo pensé que valía como 10 euros. Vale 10, pero este vale como 25, bueno, no sé. Sí. Sí. La torre de televisión también como 25. Exactamente, entonces se ahorran una plática, perdón, no es gratis, lo solucioné, pero bueno, entonces ahora vamos a hablar un De poquito pronto por las escaleras. por las escaleras, seguro gratis. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo cayó este muro. Entonces, como sabemos, Alemania estuvo dividida por 28 años, y esto cayó hace apenas 35 años, o sea, la historia sigue muy viva en Berlín, sigue muy, muy viva. Pero ¿cómo cayó este muro? Bueno, realmente todo fue parte de un problema, una mala comunicación en la prensa, y como siempre en la prensa y en los medios editan, cortan, pegan, bueno, ese fue el resultado de esto. Resulta que había mucha tensión entre el este y el oeste, porque estábamos en la época del telón de acero, donde toda Europa estaba dividida entre este y oeste. El presidente de Austria y pues también en Hungría deciden abrir una frontera. Entonces cruzan las personas, empiezan a cruzar del este al oeste, empiezan a cruzar y se da lo que es el primer picnic paneuropeo, en donde ya todos los europeos están en un único lugar, no están divididos. Esto empieza a meter presión. ¿Qué va a pasar con el muro? ¿Qué va a pasar con el muro? Se sucede una rueda de prensa con el doctor, bueno, con el señor, no doctor, con el señor Walter Schabowski, que era un periodista, un funcionario de la RDA. RDA quiere decir la Berlín comunista, ¿cierto? Entonces le preguntó al señor Schabowski, ¿cuándo va a caer el mundo? ¿Cuándo vamos a poder cruzar el muro? Él está muy presionado, está muy ansioso y termina respondiendo ab sofort. Ab sofort en alemán quiere decir ahora mismo. Él no quería decir que fuera ahora mismo. Entonces la gente escucha esto, todo el mundo empieza a correr hacia el muro, todo el mundo empieza a correr hacia el mundo y sucede uno de los eventos históricos que yo considero en la humanidad han sido los más hermosos. Empiezan a tumbar el muro con sus manos, con palos, con todo, perdón, estoy como confundida entre idiomas, pero sí, lo tumban, cruzan, se abrazan, lloran los alemanes, se abrazan. Es un momento súper emocionante, realmente creo que incluso hoy en día se puede recordar como los momentos más hermosos de la humanidad. Cae el muro, Berlín se unifica, la gente se va de fiesta 3 días, como pues sucede aquí, se van de fiesta y es un momento histórico. Hoy es increíble que podamos cruzar así como si fueran transeúntes y ya estamos de un lado al otro. Listo. Bueno, ahora sí, si quieren vamos a hacer una pausa. En esta pausa nos podemos tomar 20 minuticos, pueden tomar algo, pueden comer algo. Si quieren preguntarme algo de otro tour, con mucho gusto, acérquense. No se sientan obligados a consumir. Si no quieren consumir no pasa nada, pueden ir al baño. Entonces, pues vamos allá y estamos unos 20 minuticos y después cogemos recargados para la otra mitad del tour. ¿Listo? Vamos. Bueno, les venía hablando entonces de la batalla de Berlín. La batalla de Berlín que se libró el 2 de mayo de 1945. Estamos al frente de lo que era el Ministerio del Aire del Reich, ¿cierto? Este es uno de los pocos edificios que quedan pues, en pie de la época nazi. Vemos que la arquitectura es muy robusta. Es imposible, o sea, aunque lo bombardearan, esto no se iba a caer. Entonces es imposible tumbarlo. Pero lo que sí vamos a ver es que hay unas pequeñas huellas, así como vimos en la puerta, de balazos que fueron el resultado de esta batalla de Berlín. Allá en el fondo vemos un mural comunista que representa los ideales comunistas, porque cuando Berlín fue tomada por el comunismo, decidieron ya pues imponer sus ideales. Entonces tenemos lo que es educación, igualdad de derechos, las mujeres trabajan, las mujeres ganan igual que los hombres. Tenemos también, lo que era la ideología, el ideal del comunismo. Entonces, si quieren, nos podemos acercar un poquito a verlo o pasamos a la siguiente parada, como ustedes lo prefieren. ¿Listo? Bueno, listo.
Bueno, ¿a ustedes les gusta el chocolate? Yo creo que sí, ¿cierto? Aquí vas a conseguir los chocolates más ricos de Berlín y también venden un chocolate para tomar súper rico, se llama el Rausch Deli. No mucha gente lo conoce, no es tan turístico. Es un poquito caro, pero ahí vale la pena. Entonces, cuando quieran, si quieren un chocolate deli, aquí y adentro van a encontrar hecho en chocolate la Puerta de Brandenburgo, el Siegessäule, todos los monumentos icónicos de Berlín, 100% hechos en chocolate. ¿Listo? También el café arriba está bueno, para que vengan. Buen tip. Estamos llegando a nuestra penúltima parada. Esta es nuestra penúltima parada, entonces gracias. Estamos en lo que se conoce o se conocía como la plaza más linda de Berlín. Este es el Gendarmenmarkt. En este momento está en obra, lastimosamente no lo pueden ver, pero realmente sí que era una plaza muy linda. Esta plaza data del tiempo de Prusia. ¿Se acuerdan cuando les conté que Napoleón vino y que hizo una toma y que duró 8 años en ocupación francesa esta ciudad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues esto es un resultado de esa época. Tenemos dos iglesias, la iglesia protestante y la iglesia católica, y hay una que es un poquitín más alta que la otra. ¿Cuál creen ustedes que es la más alta? Sí, muy bien. Nada. Ella ya, mejor dicho, ella sabe el tour. Adivinando. Bueno, sí, es la católica. Lo pasaste. Bueno, es la católica. ¿Por qué? Por una pluma. Y como les venía yo contando que había una rivalidad, siempre había una rivalidad entre franceses y alemanes, pues este fue un gesto también de los alemanes para decir, hey, todavía seguimos siendo un poquito mejores. Ajá. Exactamente, la otra es Deutsch, exactamente. Bueno, estos edificios están construidos en estilo clásico y si vemos como las columnas tienen como una suerte de hojas de decoración. Estos edificios se hacían así porque era el espacio para el entretenimiento, para la cultura, para el arte, ¿cierto? Entonces, en estos 8 años, obviamente dejaron huella en lo que fue, Alemania. Hoy en día todavía usamos palabras del francés como restaurant, porte-monnaie, hospital, depende de dónde estemos, ¿cierto? Exactamente, entonces todavía usamos ciertas palabras que vienen en francés y esto se debe a esta ocupación. Bueno, en el centro de esta plaza tenemos lo que es el Konzerthaus o la ópera. Y bueno, con la burguesía alemana y los procesos que se demoran un poco de tiempo, no sé hasta cuándo estará lista la plaza, pero de pronto se va a tardar un tiempito, pero la verdad que sí que vale la pena, es muy muy bonita. A la burocracia. Sí, la burocracia. ¿Qué dije? De burguesía. Ay, perdón. ¿Qué dije? Sí, burocracia. Se me confunde. Bueno, entonces ese es el Gendarmenmarkt. Y importante aquí notar también que vemos que hay unas esculturas que están un poco más negras, un poco más oscuras que el resto. Bueno, Alemania hace un muy buen trabajo en lo que se trata de conservar la memoria histórica. Entonces, cuando vemos estas piedras que están más negras es porque estuvieron en la guerra. Esto estuvo completamente bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y también está reconstruido. Todo lo que está reconstruido se ve un poco más blanco, más nuevo. Entonces, estas cicatrices son muy evidentes en todos los edificios que vamos a ver en Alemania. Por ejemplo, allá al fondo vemos que mitad del domo es un poco más oscuro y arriba está reconstruido. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? ¿No? Ese es una sala de conciertos, ¿cierto? La sala de conciertos, sí, una de varias, sí. ¿Y eso está abierto? Ahorita sí, pero la entrada es del otro lado. Ajá, y tienen abierto como solo una parte. Hace poquito un amigo mío hizo un recital ahí, entonces sí se puede. Estábamos hablando también del Ampelmann, ¿se acuerdan? Del semáforo, si vemos a la esquina. Entonces vamos a ver que este es el icono de Berlín. Si han visto en los semáforos, están pues bueno, este hombre que es el rojo, que es el Stoppi, ¿sí? Y tenemos a la mujer que se llama... No, la mujer no. No, el verde. Es el verde. El verde, Galopo. Ok, Galopo, ok. Tenemos Galopo, que es el verde. Entonces, hoy en día esto es un icono de Berlín. Normalmente si la gente viene a Berlín, se compra una camiseta, cualquier cosa, y se sabe, si vas a otro lado de Alemania, si vas al sur, van a saber que vienes de Berlín.
Este era un símbolo que antes pertenecía únicamente a la Alemania comunista, es decir, todos los semáforos eran de, pues sí, con estos Ampelmann, pero pasado el tiempo, bueno, cae el muro, demás, y ellos dicen, no nos puedes quitar el semáforo, esto es lo único que nos queda de lo que construimos acá. Tumbaste el muro, nos quitaste nuestro sistema, nos quitaste nuestra educación. Hubo personas que estudiaron toda una carrera universitaria y ya no la podían aplicar porque lo habían aprendido en el Berlín del Este. Entonces, eso fue un borraron toda una cultura, borraron toda una sociedad y este Ampelmann, o bueno, hombre del semáforo, se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero hoy en día, realmente, es más un símbolo de unidad, porque ya podemos ver que no solo está en el este, sino también está en el oeste. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Claro? ¿Todo bien? Muy bien. Listo. Última parada. Bueno, estamos en nuestra última parada, estamos en lo que se llama Bebelplatz. Esta también es una plaza de la época prusiana. Tenemos lo que era la ópera, ¿cierto? Al frente tenemos lo que era la biblioteca prusiana, que fue la primera biblioteca pública en Alemania. Hoy en día hace parte de la facultad de leyes de la Universidad de Humboldt, que tenemos al frente. También tenemos aquí la catedral de Santa Hedwig, ¿ya? Y atrás tenemos el Hotel de Roma, en donde se filmó la película Run Lola Run, no sé si la han visto. Sí, es una película bien frenética. Se les recomiendo. Exactamente, sí. Ahí se filmó Run Lola Run. Entonces también les recomiendo ver esa peli, muy buena. Es un poco difícil de ver, sí, pero vale la pena. En esta plaza, sucedió uno de los eventos que fue el preludio a lo que iba a pasar con el nazismo. Entonces acompáñenme por aquí. Si vemos aquí esta placa, dice: Das war ein Vorspiel, nur dort, wo man Bücher verbrennt man am Ende auch Menschen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, esto fue solo un ejemplo. Aquí donde se queman libros, después se quemarán hombres. Esta fue una frase que dijo Heinrich Heine en 1820, un escritor y filósofo alemán, que básicamente pues antecedió, sí, o bueno, pudo predecir lo que iba a suceder años más adelante. En esta plaza, allí donde están jugando este par, fue donde ocurrió la quema de libros. Entonces, vamos a ver que este es un contramonumento. ¿Por qué contramonumento? Porque no está encima, no está advirtiendo que está acá, ¿cierto? Pero si nos acercamos, lo que vamos a ver son estanterías vacías. Aquí se quemaron muchos libros comunistas, Karl Marx, se quemaron muchos libros que tenían muchísimo conocimiento y ya sabemos lo que sucedió años más tarde. Entonces, chicos, por favor, mi invitación es a que sigamos construyendo un mundo mejor, donde haya un poquito más de libertad de expresión, donde haya libertad de expresión, donde todos vivamos bien. Berlín es maravilloso para acordarnos de la historia, para saber los horrores que podemos llegar a hacer cuando no pensamos bien, ¿cierto? Entonces, esta es la última parada. Les agradezco mucho haber estado conmigo en este tour, ha sido muy lindo. Gracias por apoyarme y sí, gracias por compartir este rato conmigo. Me voy a quedar aquí como en una esquina y ustedes pues si quieren se acercan y me hacen preguntas. Estamos en este momento entre la mitad de Alexanderplatz, entonces si quieren ir a comer algo, allá al otro lado hay un gran restaurante alemán, donde también bailan alemán y todo, se llama Erdinger, creo. No, Erdinger es para allá. Agustiner, perdón, el Agustiner. Y del otro lado, otra vez si se quieren devolver, está la puerta de Brandenburgo. Si tienen más preguntas, cualquier cosa, por favor acérquense. Les voy a dar una lista de recomendaciones también de películas, libros, para que si les interesa un tema en particular, pues tengan ahí donde sacar. Y listo, muchas gracias. Mi nombre es Lina. Gracias.